supuesto, el saludo al embajador, a los ministros presentes, Miguel, Pablo, presidente de OCE, autoridades nacionales que nos acompañan. Bueno, gusto para el Ministerio de Ambiente poder representarlo hoy aquí. 140 años, recién pensaba, 1882. Cuánta cosa, ¿no? Era un tiempo en Uruguay bien interesante, porque fue un tiempo de reformas, tiempo de alambramiento de los campos, de reforma educativa, tiempo de transformación en Uruguay. Cuando surge la Cámara, ¿no? Y mucha influencia francesa en el Uruguay, ¿no? Y sin duda, sin duda. A veces uno pierde esa perspectiva, ¿no? Está bueno recordarlo y aprovechar la historia. Y hoy, Francia, ¿cómo se porta desde el punto de vista ambiental? ¿Qué referencia tiene cuando habla de estos temas? Bien, Francia, o sea, Europa es una referencia indiscutible en materia ambiental, sobre todo en los avances que ha tenido en el último tiempo. Claro está que nosotros tenemos allí una gran dificultad. Uruguay es un país muy afectado por el problema del cambio climático. Nosotros aportamos de manera muy marginal al problema. El 0,04% de las emisiones que explican el problema del cambio climático tienen que ver con el Uruguay. Sin embargo, somos un gran afectado por el cambio climático. O sea, tenemos situaciones como el aumento permanente de la temperatura. Vamos a tener entre 3 y 5 grados más de temperatura hacia final del siglo. Vamos a perder 12.000 hectáreas por aumento del nivel medio del mar. Vamos a perder 28.000 kilómetros cuadrados por efecto de erosión, un 30% en el nivel medio de las precipitaciones. Eso afecta nuestra base económica, que es la agropecuaria, pero también afecta la vulnerabilidad de nuestra costa, donde se genera más del 60% de los ingresos por turismo. Entonces, el tema del cambio climático es una variable a tener en cuenta en el diseño de políticas públicas, pero también en el diseño de las estrategias del sector privado. Eso me parece muy importante. Y así, la referencia, obviamente, de países que van a la vanguardia en esto es bien relevante. También es cierto que nosotros necesitamos el apoyo de los países desarrollados para poder adaptar nuestra infraestructura y sobre todo a nuestra gente, porque el problema del cambio climático es un problema con cara humana. El que más sufre el problema del cambio climático es el que menos tiene. Sí. Entonces necesitamos el apoyo de los países desarrollados en el compromiso asumido en el marco del Acuerdo de París. Dicho esto, también Uruguay es ejemplo, ¿no? Porque Europa está teniendo problemas con la energía fósil y Uruguay sigue dependiendo de ella del transporte, ya casi nada en la energía eléctrica. Estoy haciendo un poco el juego del presidente de la Cámara, que nos puso al mismo nivel en el Mundial, hizo una magia bárbara. Nosotros estamos sufriendo acá, porque Francia está cómoda, clasificada, pero es cierto que uno mirando cierto punto de vista, Uruguay también tiene mucho para ser ejemplo, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene una gran oportunidad. A ver, esa realidad que señaló Nicolás es bien importante. Nosotros tenemos lo que se denomina una acción temprana en materia climática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por nuestra base energética tempranamente, nuestra base renovable, por la base hidroeléctrica de energía que tenemos. A eso se sumó toda la energía generada por biomasa y luego lo vinculado a la energía eólica y energía solar. Incluso si nosotros sumamos energía eólica y solar, somos el segundo país del mundo después de Dinamarca. Y según mis cuentas, somos el primero, porque hay alguna cuestión que no está bien contabilizada. Se lo dije a Ingrid Andersen, que es la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es danesa, que estuvo hasta ayer acá en Uruguay, y le dije, mire que si hacemos bien la cuenta, Uruguay le gana. Pero eso sonó bien para mañana también. Pero la realidad es que esa es una muy buena carta de presentación y nos pone muy bien de cara a lo que es la segunda transformación energética, que es la que recién hablaba tanto Matías como el embajador. O sea, nosotros la posibilidad del salto hacia el hidrógeno, que nos va a llevar mínimo 4 o 5 años, pero también la importancia de los biocombustibles. Uruguay tiene su propia ruta, su propia estrategia en materia de desarrollo de hidrógeno verde. Hay así toda una oportunidad y Uruguay puede escalar sobre la curva de experiencia que ha consolidado a través de todo este tiempo, pero también de ventajas que tiene en su territorio, con una buena combinación, digamos, de viento y sol, como para poder competir en este mercado del hidrógeno verde a nivel internacional. De todos modos, esa matriz eléctrica que Uruguay muestra tiene que seguir avanzando. Tenemos que saltar en esta segunda transformación hacia la movilidad eléctrica. Esas son cosas distintas. Una cosa es tener base renovable de la energía y otra cosa es que podamos acceder al vehículo eléctrico. Entonces allí aparecen todos los mecanismos necesarios para la financiación, porque es un cambio también hasta cultural. Tenemos una inversión inicial mucho más alta y luego un gasto muy menor en el uso. Pero hoy tenemos 0% de IMES y 0% de arancel, que sigue siendo difícil acceder. Por otra parte, hay un componente que pocas veces se habla, que nos parece importantísimo, y es el componente fiscal.
Porque no olvidemos que la mitad de nuestros combustibles son impuestos. Y si por arte de magia mañana todo pasa al eléctrico, esa masa de recursos que ingresan al Estado no estará ingresando. Eso también hay que preverlo, y cuando hablamos de transición, entonces no es solo materia de energía, es materia de cuestiones culturales y de materias económicas y financieras. Y el escenario de inversiones así, para las empresas que están en Europa, que ven esto, que ven esa dinámica en esos distintos niveles, cómo está el escenario de inversiones y también el rol del Ministerio de Ambiente, que por un lado y por otro siempre tiene que poner la firma a los proyectos. Sí, esa es una gran ventaja para el ministro. Es real, a ver, yo creo que hay una gran oportunidad para las empresas, sin duda. A ver, Uruguay tiene, aquí está Uruguay 21, representado en Inés, Uruguay tiene un montón de condiciones que permiten que las inversiones se radiquen aquí en el país. A la certeza política, ¿verdad?, a la estabilidad económica y social, se le suman otros atributos, y yo le comentaba la otra vez al director ejecutivo de Uruguay 21, se le suma un atributo que también es una política ambiental y climática, que en nuestro caso es política de Estado. Porque nosotros venimos construyendo y avanzando en una política de Estado que profundiza en realidad las decisiones que se tomaron en gobiernos anteriores. Y eso también es algo que se puede mostrar en el mundo, yo creo que es bien positivo. Tampoco en este sentido se van a encontrar con sorpresas en el Uruguay. Y hoy esta variable vinculada a limitaciones o a restricciones o a determinado tipo de reglamentación también es importante cuando se realizan inversiones. Y creo que Uruguay también puede mostrar este activo. A nosotros nos interesa mostrar a Uruguay como lo que es un país comprometido con la sostenibilidad. La sostenibilidad no es solo ambiental, es también económica, pero también es social. Por eso está todo el tema vinculado a los empleos verdes, a la generación de trabajo, a la calidad del trabajo, y creo que Uruguay puede mostrar con tranquilidad buenos indicadores en cualquiera de esas tres variables que son las que hacen el desarrollo sostenible, no solo en el tema ambiental. Pero en el tema ambiental yo creo que tenemos un relato que podemos llevar al exterior, que se suma a lo que Uruguay ya ha construido. Sobre esa imagen, sobre ese gigante que Uruguay tiene ya construido, bueno, es sumar un poquito más, hablando de los atributos que tiene en materia ambiental. Nosotros tenemos una buena gestión ambiental, tenemos una buena calidad de nuestras aguas, tenemos un aire no contaminado, tenemos una gestión responsable, tenemos una producción sostenible que aparte se compromete y apuesta a hacerlo más. Por tanto, la posición de Uruguay es mostrarse en el mundo como un jugador serio y responsable. Y para eso, la jugada en la que está Uruguay es la de respaldar esto en ciencia. Es decir, no es el cuento marketinero, que muchas veces es muy efectivo, es respaldar con datos lo que Uruguay hace. Ese es nuestro objetivo, es decir, lo hacemos así, pero acá lo demostramos que lo hacemos así. Vamos a retomar el tema de la ciencia. Ahora, un asunto, un logro, si se quiere, que se dio en las últimas semanas es la emisión de un bono que se va a denominar bono verde, que se basa en buena medida seguramente en toda esta política, pero dio la sensación de que parecía bastante ambicioso, porque claro, Uruguay ya ha logrado cosas y el bono se compromete a lograr más. Quedamos un poco sobreexigidos, cuéntenos un poquito. Bueno, más o menos, en realidad no nos comprometemos a más, porque lo que se toma en la emisión de este bono es los compromisos que Uruguay ya asumió de cara al 2025. Bien. Lo que sí adquiere esto una relevancia mucho mayor, porque ya en caso de incumplir, ya no es solo incumplir un compromiso ambiental, sino que también tenemos una dificultad financiera. A ver, el bono no es un bono verde, porque el bono verde va dirigido a cuestiones ambientales y climáticas. O sea, el dinero que se consigue por ese bono, que se atrae por ese bono, o que se capta por ese bono, va directo a inversión verde. No es el caso. Este es un bono soberano, ¿no? Yo acostumbraba a decir un bono común y silvestre hasta que la ministra me Y te tiró la oreja. no, ¿cómo pasa? Con el trabajo que nos está dando esto, vos decís por ahí que es un bono común y silvestre. No, este es un bono que dio mucho trabajo. Son 2 años de trabajo, desde noviembre comenzamos con la Dirección de Cambio Climático y la Unidad de Deuda a elaborar este bono. Entonces, ¿de qué se trata? Es un bono de deuda soberana atado a cumplimientos climáticos, a compromisos climáticos. Uruguay ya los tiene. En el año 2017 elaboró su compromiso en el marco del Acuerdo de París al año 2025. Fue de los pocos países que no se bajó de ese acuerdo y tiene 11 compromisos básicamente. De esos 11 compromisos, los inversores eligieron 2. El CO2 equivalente, ¿verdad?, y un indicador en biodiversidad que es el mantenimiento. Uruguay está comprometido a reducir 50% el CO2 equivalente
comparado con el año base, que es el año 90, y está comprometido a mantener su superficie de monte nativo en 2025 comparado con el año base que es 2013. Si Uruguay logra esos dos objetivos, tiene un premio de 15 puntos básicos por cada indicador, y si no lo logra, tiene un castigo. Entonces, por esas características, es el primero en el mundo, y la realidad es que lo realmente virtuoso de esta herramienta es que logra meter las políticas sectoriales en el diseño de la macropolítica, económica y ambiental. ¿Por qué? Porque ahora la ministra de Economía está mirando más que nunca las elecciones. Entonces a mis socios del Ministerio de Ganadería y Industria le dicen, muchachos, hay que hacer cosas porque no llegamos a la meta, ¿no? Entonces, esto ha supuesto decenas de reuniones de los 4 ministros, con los técnicos, y muchas más de los técnicos, pero semanalmente, ahora el martes que viene nos reunimos de nuevo a las 4 de la tarde para seguir monitoreando esto. Quiero decir, realmente se logra, ¿verdad?, que la política sectorial esté alineada con la política nacional ambiental. Y eso es una herramienta muy virtuosa, mucho más allá del premio que vayamos a tener desde el punto de vista financiero. Por otra parte, esto es macropolítica, pero para cumplir con este indicador yo tengo que elaborar herramientas que bajen al territorio que lo permitan cumplir, porque no se cumple por arte de magia con una reducción de emisiones, por ejemplo, en materia de ganadería, o no se cumple por arte de magia con la reducción de emisiones de CO2. Entonces hay decisiones que tomar para llegar a este objetivo. Entonces, ahí es que tiene sentido esto, cómo tracciona de lo macro hacia lo micro. Y pongo 2 ejemplos breves. Uno es la herramienta que presentamos el 11 de octubre, que es la huella ambiental del sistema de producción ganadera. El Uruguay está midiendo cómo la ganadería afecta al ambiente. No solo en emisiones, sino también, ¿verdad?, en agua y suelo y biodiversidad. Son 3 variables y decenas de indicadores sobre los que Uruguay tiene suficiente información, que no existe en otras partes del mundo, ¿no? Porque Uruguay tiene trazabilidad del año 2005, pero hoy tiene un montón de información acumulada en diferentes áreas del Ministerio de Ambiente, de Ganadería, de Linares, que puede poner en valor. Hay más de 50 técnicos nacionales trabajando en esto que nos permite bajar a escala hoy de seccional policial cómo se afecta al ambiente con la ganadería. Con esta herramienta yo puedo mejorar la gestión, porque donde me da mal en algún indicador, yo puedo corregir en materia de gestión. Por otro lado, por ejemplo, nosotros el 11 de septiembre firmamos un acuerdo con el INALE que nos permite certificar a los tambos que tratan bien los efluentes de las alas de ordeño, que es un gran problema ambiental, sobre todo en la cuenca del río Santa Lucía. Entonces, voy al revés. Si yo certifico el tambo... Sí, los ganaderos creo que son gente... Pero para acá tiene pero mirá esto. Sí. Si yo certifico el tambo, sí, mi indicador de calidad de agua mejora, y con eso cumplo mi indicador del bono. Entonces la importancia del bono, te resumo, es que tracciona hacia estas decisiones a nivel micro. Y también, si se avanza, por ejemplo, en movilidad eléctrica, en transporte colectivo... Es un ejemplo, que puse del sector agropecuario, pero también en nuestra estrategia climática del año 2050, nosotros incorporamos la transición hacia el hidrógeno. Entonces, en la medida que esa transición se dé al eléctrico y al hidrógeno, vamos reduciendo emisiones. Para eso es necesario generar herramientas de este tipo. Por ejemplo, nosotros estamos elaborando nuestro compromiso 2030. Así como en el 17 se elaboró el compromiso en 2025, hoy estamos elaborando el compromiso climático de Uruguay al 2030. Y allí vamos a tener un indicador, por ejemplo, de emisiones vinculadas a energía. Indicador puntual, que es una novedad que se va a incluir en esta LDC. ¿Para qué? Para ir midiendo eso y cómo vamos mejorando en ese sentido. Lo vi maniobrando con envases, los ponía ahí en las redes. Los ganaderos, no me olvido de los ganaderos. Sí. Ayer estuve con el presidente de la rural y digo, el presidente de todos nosotros, de la asociación rural. ¿Por qué? Bueno, la asociación rural también es una asociación con mucho tiempo y trayectoria en Uruguay, que ha sido muy innovadora y que está siempre cerca de las políticas públicas y de las decisiones. Yo creo que aquí Uruguay tiene una oportunidad. Si Uruguay logra demostrar cómo produce, en principio hay un mercado, de hecho ya llevamos 3 embarques de carne CO2 neutral exportada, que tiene un valor superior porque hay un público dispuesto a consumir, ¿verdad?, este producto y a pagar más por él. Ese es un cambio también que en el mundo existe. Y hoy podemos acceder a esa ventaja en materia de precios. Pero el día de mañana, esto que puede ser una barrera para el ingreso, ¿verdad?, o el día de mañana que es un requisito mínimo para poder vender, lo tenemos superado porque vamos adelante. Yo creo que Uruguay, hablando en términos futbolísticos, ya que estamos en el Mundial,
no debe colgarse del travesaño en esto, no debe estar defendiendo, no el metano, no las vacas, no, sino que tiene que decir que nosotros producimos, lo hacemos bien, estamos reduciendo emisiones y lo demostramos. Entonces vamos al ataque. Lo hemos comentado incluso periodísticamente, de todas maneras el efecto invernadero es por los combustibles fósiles, básicamente. Sin duda. El metano de los vacunos, si no hay un aumento del stock, no hay una perjuicio. La causa del problema del cambio climático no es la ganadería, es el sector agropecuario, eso está claro. Ahora, el metano tiene un poder de calorífico muy superior al CO2 y por tanto hay que reducir el metano. Hay que decir, sí, vamos en la línea de reducir el metano. Si hacemos un esfuerzo podemos lograrlo. Se puede hacer perfectamente, ya tenemos experiencia, tenemos 35.000 hectáreas, 60 productores monitoreados sobre el plan de acción de la ganadería y clima, y demuestra que un mejor manejo y una mejor gestión y el uso de determinados aditivos y determinadas cuestiones que tienen que ver con el destete temprano, por ejemplo, genera mayor rendimiento para el productor y menores emisiones por producto. Está demostrado, es posible ganar más y reducir emisiones. ¿Qué hacemos con los envases de plástico? Que lo veo muy metido en el tema, maniobrando allí con los supermercados, con unas máquinas. A ver, acá tenemos todo de vidrio, acá tenemos todo muy... por eso es un evento sostenible. El Ministerio tiene una línea, ya que, debido a todos los que organizan eventos, se presentan en el Ministerio y el Ministerio puede declarar sostenible un evento si cumple determinado protocolo, ¿verdad? Y se declara el interés por parte del Ministerio, que nos interesa mucho trabajar en eventos sostenibles, porque así se dan las transformaciones culturales que en definitiva son las que cambian las cosas. Nosotros estamos siendo sede en este momento de un evento internacional, recién hablaba con el embajador de la delegación de Francia. Tenemos a 1.200 personas de todo el mundo, de 168 países. Desde el sábado pasado reunimos en Punta del Este la primera reunión de negociación sobre plásticos. El mundo va a un acuerdo global vinculante sobre plásticos, son 5 reuniones y la próxima, me decía el embajador, es en Francia. La primera fue en Uruguay, hoy somos sede nosotros de este mundial, que va a terminar con un tratado que va a obligar a determinadas reglas para el uso del plástico. No es una pelea contra el plástico, es una pelea contra el plástico en el ambiente. Entonces allí Uruguay tiene un desafío, el 36% del plástico es envases en el mundo, 11 millones de toneladas de plástico por año van a los mares, la mitad de esos 11 millones son envases. Y Uruguay tiene un desafío porque la recuperación de envases hoy en Uruguay es apenas el 4%. Y nosotros firmamos una resolución ministerial que obliga a una recuperación del 30% a diciembre del 23 y del 50% a diciembre del 25, que es una tasa elevadísima para América Latina, pero no a nivel global. Para eso la Cámara de Industrias presentó hoy, en el evento en el que participé, ahora tarde en el Maldonado, el nuevo plan de envase, ¿verdad?, que incorpora primero una obligación que se estableció en la resolución, que es que el plan de envases esté en los 19 departamentos, hoy está solo en 6. Y además incorpora el depósito de reembolso, el depósito de devolución y reembolso, que es una herramienta que los europeos conocen muy bien, que es una máquina que te toma el descartable y le da un valor. El descartable va a pasar a tener un valor de aquí a un año en el Uruguay y por tanto hay un incentivo económico por primera vez para este tipo de residuos. Es el primer caso de sistema de depósito y devolución y reembolso en América Latina. Por tanto, esta máquina, hay 2 máquinas en exposición ahora en Punta del Este. La empresa Tomra, que es una empresa noruega, que es un poco líder en el mercado, llegó el sábado con su máquina, se instaló en Punta del Este y le estuvimos mostrando para que la gente de Uruguay comience a ver cómo es el sistema. Uno va al supermercado, va a dejar sus descartables, va a recibir un valor, lo va a cobrar en la caja, lo va a utilizar para su compra en el súper o en la estación de servicio. Eso cambia radicalmente la gestión de residuos en Uruguay, la gestión de envases, pone al Uruguay en primera plana y en el primer lugar en América Latina. El envase retornable va a ser parecido al no retornable, en definitiva. Exacto, hay todo un tema con el envase retornable, el vidrio, por ejemplo, la gestión, es una solución, pero para países como el nuestro, porque no olvidemos que el transporte de vidrio, por ejemplo, es el peso, lo vuelve difícil desde el punto de vista económico, el traslado, la logística para la recuperación. Entonces hay casos en que el vidrio es solución, hay casos en que no tanto, porque también deja una huella importante y es inviable desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cómo gestionamos el plástico? Y básicamente que todo vuelva al sistema de economía circular, es decir, que el plástico no quede en el ambiente, que vaya y venga, es la solución. Y nosotros vamos a estar saltando a esos porcentajes que son realmente de liderazgo para toda América Latina. El proyecto Arasatí para
potabilizar agua del Río de la Plata. ¿Cumple la Constitución? Sí, por supuesto. De eso no tenemos ninguna duda. También es un proyecto en el que venimos trabajando, con el que en realidad ellos vienen trabajando y acompañando. Acá está el presidente de OCE. Mira, Nicolás, el 27 de agosto me tocó subir como ministro de Ambiente. El 31 de agosto, con el presidente de OCE, estábamos reunidos con el presidente de la República para resolver este tema. O por dónde comenzábamos a resolver el tema. Heredamos un gran problema, que es una luz amarilla, casi naranjada, sobre el abastecimiento de agua potable al área metropolitana. Cuando el presidente Montero asumió en OCE, en el mes de abril de 2020, había agua para 20 días en la planta de Las Corrientes, y bueno, y además un pasivo de 410 millones de dólares. En ese marco, nosotros entendimos, que el presidente de la República nos respaldó, que teníamos que ir a una solución, en este periodo comenzar una solución para ese problema de abastecimiento, que tiene que ver con el acceso a un derecho básico fundamental. Hay una primera razón de ir por la RCP. Primero, el proyecto es absolutamente constitucional, siempre lo fue, porque lo que establece en la Constitución, el artículo 47, es que el suministro de agua potable será brindado por el Estado, y siempre el suministro de agua potable lo iba a brindar la OCE, en todo momento. Pero además, con un trabajo del Ministerio y de la OCE, que siempre estuvimos en esa línea, y siempre estuvimos alineados, dada la redundancia, logramos que la operación de la planta esté a cargo de OCE. Por tanto, si alguna duda había sobre la constitucionalidad, esa quedó absolutamente despejada. Ahora bien, el proyecto a lo primero que apunta es a la seguridad. Nosotros, el Uruguay recibió una consultora israelí, por ejemplo, y le dijo al presidente: usted duerme tranquilo, porque hay casi 2 millones de personas que dependen de una sola fuente y de una sola planta. Algo grave que pasa en Santa Lucía, o algo grave que pasa en la planta de Las Corrientes, y se queda sin abastecimiento a Montevideo. Y nadie ha evaluado lo grave que esto es y lo que podría llegar a pasar. Uruguay no es un país de atentados, por ejemplo, ¿verdad? Pero acá un incendio como hubo lamentablemente en el shopping en Punta del Este hace poquito. O sea, una cosa grave que pasa en Las Corrientes, que pase por un día, que pase por 2 días, colapsa el sistema y es un problema sanitario para el país. Entonces, decidimos ir por esta iniciativa, que no es nueva, que está siendo estudiada, revista, analizada por OCE desde 1970, es una toma de agua dulce, potabilización y bombeo al área metropolitana. Entonces es una nueva planta, pero a su vez es una nueva línea de adopción, porque Aguas Corrientes está al límite. Puede potabilizar, lo que puede potabilizar, que son 700.000 metros cúbicos por día, y puede bombear aproximadamente eso en su máxima capacidad. Con el sistema estresado como está hoy, que hace que días de calor como hoy seguramente haya zonas de Montevideo que están o sin agua o con poca presión en el agua, ¿verdad? Porque el sistema está al límite, absolutamente. Aquí tenemos por primera vez un respaldo al sistema de adopción al área metropolitana, y a su vez tenemos la posibilidad de abastecer al 55% de la población de San José, que además tiene problemas de abastecimiento porque tiene en algunas localidades altos niveles de arsénico en el agua subterránea que nos abastece. Nosotros creemos que el proyecto es virtuoso, que es un proyecto innovador. Creo que hemos generado, con las posibilidades y en el marco de las restricciones que tenemos para la toma de decisiones a nivel del gobierno, creo que hemos generado un proyecto bien virtuoso, donde el modelo de negocios es que la empresa diseña, construye, financia y mantiene una infraestructura, que es la planta de potabilización, y que cuando esté pronta, ¿verdad?, está al servicio de OCE. Y OCE comienza a pagar un canon por un periodo determinado de tiempo, que son 18 años, y luego pasa a manos públicas. ¿Va a haber gente de OCE dentro de la planta trabajando? Sí, la planta la va a poner OCE y la va a mantener el privado. Y eso va a quedar establecido en el contrato, que seguramente esté la semana que viene. La semana que viene, bueno. Y ahí haremos el llamado de licitación. Ahí está, porque más allá de que la idea puede haber tenido hace mucho tiempo y que el gobierno le da el apoyo, es una iniciativa de interés público, pero es una iniciativa privada. Y va a tener el grupo que tomó la iniciativa, va a tener un hándicap, por favor. Sí, exactamente. Esto se inscribe en el marco de la ley 17.155, es la ley de iniciativa privada de interés público, que creemos que es una muy buena ley para fomentar este tipo de proyectos.
Y en ese marco, el consorcio que se presentó con la propuesta, que no es exactamente la del 70, ¿verdad? Esta propuesta de conexión a Melilla es nueva, que es bien interesante porque da otra capacidad y otra posibilidad para la mejor gestión del sistema, va a tener una ventaja que la administración va a determinar que va entre el 5 y el 20%. Pero esto va a licitación pública y compite con la empresa que se quiera presentar. Luego se va a adjudicar, tendrá el proyecto ejecutivo, comenzará la obra, calculamos que dentro de un año. ¿Tienes ya una idea del cuadro de competencia, grupos interesados más allá del consorcio? Bueno, hay grupos que se han presentado, grupos que conocí, hay un grupo francés que ha pedido información, que está vinculado al tema ALBA. Hay otras empresas, hay empresas también de otros países vinculados al Uruguay que han manifestado intención, por ejemplo, que han manifestado intención de conocer los pliegos y eventualmente competir. ¿Verdad? Eso es lo que se va a dar. Nosotros creemos en esta ley y hay una cosa, yo creo que a veces nos ponemos en los extremos, ¿no? La cuestión del Estado al límite o la cuestión del privado al límite. Yo creo que este tipo de herramientas que combinan la cuestión pública con la privada son bien virtuosas. Porque el privado puede hacer cosas que el público no puede. Y pongo un ejemplo. Y es la rapidez, ¿verdad? Y la calidad de los estudios de prefactibilidad y de factibilidad en los que se puede avanzar, por ejemplo, en esta iniciativa. Todos los técnicos y jerarquías de OCE nos han dicho, en este tiempo, toda esta información OCE no lo podía hacer. Porque además tiene que ser muchas cosas malas. Entonces, es una herramienta que permitió, según la gente con mucha experiencia, no sé, que tengamos información acabada para tomar una decisión en mucho menos tiempo que otras iniciativas que han habido a nivel de OCE en la historia del país. ¿Cómo lo va a preparar OCE? ¿Va a tener que aumentar la tarifa? Hay muchas herramientas, unas son las transferencias de rentas generales, otras el reperfilamiento de algún tipo de deuda, otras es el aumento de facturación que vamos a tener porque vamos a poner más agua. Y también si podemos ir, como ya está en campaña 12, reducir algunas de las pérdidas que también nos permiten mejorar los niveles de facturación. Entonces las vías de financiación son muchas. ¿Y la tarifa? La tarifa en todo caso... Me pregunto porque no sé si el agua de Uruguay, comparado a nivel internacional, tiene un costo razonable o podría ser mayor porque en definitiva el agua vale. En realidad el agua vale mucho. Acá es muy barata, por eso la valoramos poco, yo creo, pero siempre ha sido visto como un servicio social, por eso la Red Cross siempre necesita ayuda. Las demás empresas tienen un negocio, lo comercian, empresas públicas, venden y ganan, tienen balances mucho mejores que negocios, pero a la OCE le obligan a tratar el precio, tiene sentido, porque es un servicio social que se vende por el agua. Pero entonces la lógica es diferente. Seguramente tiene que haber resistencia de rentas generales para un momento en que haya que pagar un poco más por esta deuda. Ya para ir finalizando, hay muchos temas, pero usted recorrió varios asuntos y los temas ambientales están muy presentes en el correo del comercio y hay un riesgo, lo dicen muchos analistas del Comercio Internacional, de utilizar el ambiente como una barrera no arancelaria. ¿Cómo ve ese escenario y cómo ve las cosas que están pasando? Por ejemplo, la negociación con Europa, si viene una negociación en el Mercosur la semana que viene, los temas ambientales están ahí, tal vez en el Mercosur no tanto, pero están allí. ¿Cómo ves el punto? Bien, el tema ambiental es central en el acuerdo con la Unión Europea. Hay un cambio de signo político en Brasil. Sabemos la posición de Francia, la posición de Alemania, la tensión con la posición brasileña. Hay que ver qué pasa con el nuevo gobierno. Yo no creo que haya grandes cambios, porque la política exterior de Brasil es una política de Estado mucho más allá de los gobiernos, pero puede haber allí alguna apertura y tenemos esta oportunidad el año próximo de España presidir la Unión Europea y así podemos avanzar en ese tratado que tanta falta nos hace, como otros tratados y como otras posibilidades de acceso al mercado. A ver, el tema ambiental sin duda va a ser una restricción para el ingreso de productos. Lo importante es que no sean trabas para arancelarias, es decir, que no se inventen trabas para que nuestros productos no accedan al mercado, por ejemplo, europeo. Pero que los países van a estar midiendo y mirando cómo se produce y la trazabilidad de los productos que enviamos, no hay ninguna duda. Por eso lo que tenemos que hacer una vez más es adelantarnos y prepararnos para ese mundo. Y también exigir. Yo creo que todo esto que estamos haciendo, la emisión del bono, la medición de la huella ambiental, la trazabilidad en todos los procesos productivos del país, tiene que tener un premio. El que lo hace bien desde el punto de vista ambiental tiene que tener un beneficio, tiene que tener un premio. ¿Y están esos? Hoy no están, que puede ser un mejor precio, pero también puede ser
el acceso con determinada ventaja nacional en determinado mercado. Hace poco yo tuve una reunión con el ministro de Ambiente de Noruega y ahora el 31 de diciembre termina una arancel para las carnes es del entorno del 300%, quiere decir que estamos fuera de ese mercado. Entonces yo le decía, mire, nosotros lo hacemos así, lo demostramos de manera científica, producimos de esta forma, no le vamos a pedir plata, lo que necesitamos es que nos dé una ventaja y que nos reconozca el esfuerzo que estamos haciendo por producir bien. Eso es muy importante, eso también lo está hablando la ministra de Economía en cada reunión bilateral que tiene, también el ministro de Ganadería cuando andamos por el mundo. Uruguay necesita un reconocimiento por su responsabilidad ambiental. Es decir, no puede ser lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Por tanto, esa oportunidad la necesitamos. Nos parece bien que se nos exista, pero también si lo hacemos bien que se nos reconozca. Ese es el camino para el Uruguay. Ministro Laura Peña, muchas gracias. Gracias Gracias a la Cámara por la invitación.